Buenos días, profesora. En este trabajo se realizará un video explicativo sobre el levantamiento planimétrico de la Universidad de Concepción. Los integrantes que trabajaron en este levantamiento son Benjamín Peralta, Gonzalo Pérez y Cristóbal Retamal. Bueno, como objetivo de manera concisa, es realizar un levantamiento planimétrico de un sector reducido de la Universidad de Concepción. La zona en la que se hizo el levantamiento planimétrico está comprendida en la parte frontal de la universidad, en la cual se encuentra la Pinacoteca, la Facultad de Ciencias Biológicas y un estacionamiento. No considera la Casa del Deporte. La zona central, donde se encuentran las facultades de Ciencias Naturales y Oceánicas, Farmacia y Humanidades y Artes, además de 2 estacionamientos y el Museo de Anatomía. Y por último, el área más cercana al campanil, que es correspondiente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y las Ciencias Sociales. Bueno, en la metodología se realizó el método de la poligonación a través de diversas estaciones que fueron calculadas mediante una tablilla de Excel gracias a diversos puntos obtenidos de referencia. Estos puntos fueron puestos en lugares estratégicos que permitieran resolver así, por así decirlo, la poligonación poligonal y permitieran también radiar algunos puntos. Pero para luego realizar el método de la radiación, estas estaciones de referencia no fueron suficientes y se tuvieron que establecer otras estaciones intermedias que permitieran radiar los puntos más representativos de la universidad y que así eh, todos los puntos que obtuviéramos permitieran, valga la redundancia, representar de la mejor manera posible todo el terreno de la universidad. En realidad es un sector que es la parte frontal, por así decirlo, que abarca desde el arco hasta el campanil aproximadamente, sin contar la casa del deporte. Bueno, las fórmulas usadas en este levantamiento fueron las siguientes. Tenemos para calcular promedio de lectura, lectura promedio, lectura reducida, para el cálculo de los azimut, para el error de cierre angular, tenemos las compensaciones también, lo- los cálculos de azimut vertical promedio, cálculo de distancia horizontal, cálculo de distancia horizontal promedio, los errores en X, error en Y y las coordenadas también. Las coordenadas en X y en Y. Y el error planimétrico también proveniente de los errores en X y errores en Y. Bueno, para este trabajo se utilizaron los errores de lecturas de ángulo vertical, ya que la lectura de distancia se utiliza en taquimetría, pero nosotros trabajamos con estación total. Bueno, se calculó el error en puntería, el error de lectura en la mira, el error de verticalidad, para calcular el error dicho anteriormente de lectura de ángulo en vertical, el que posteriormente permitió calcular la precisión. Y bueno, para para la parte del trabajo donde se establece la escala, el tamaño de hoja y de tolerancia, no tuvimos mucho problema en este caso, ya que trabajamos con un instrumento bastante preciso. Por lo tanto, podríamos fácilmente trabajar con una escala de 1.500 a 1.5000 sin mayor problema. Por lo tanto, lo que nos percatamos principalmente era de la forma que quedaría aproximadamente el plano al ya establecer la leyenda, el membrete, la escala gráfica y la hoja, el tamaño de hoja y escala que mejor se adecuaba a todo esto fue un tamaño de hoja A0 y una escala 1 a 3200, que fue la que mejor quedó para la forma en la que quedó el plano. Y como mencionamos anteriormente, esto no presentó problema alguno, ya que el instrumento era bastante preciso y estaba dentro de la tolerancia establecida por el MOB. Trabajo de terreno, hipotéticamente hablando, tenemos primero los 4 puntos principales, las estaciones de referencia 1, 2, 3 y 4. Luego se unen esos 4 puntos de referencia haciendo la poligonal 1. Y como en estas 4 poligonales no se alcanzan a radiar todos los puntos, como por ejemplo los edificios, estacionamientos, puentes, se tienen que se tuvo que colocar estaciones entre medio de las estaciones de referencia
para realizar lo que se llama poligonación de segundo grado, para radiar puntos más cercanos, por ejemplo, al centro, o algunos que no se ven en las radiaciones de los puntos de referencia, y hacer esto mismo para poder visualizar de mejor manera todo lo que es el terreno de la universidad, o por lo menos la parte que a nosotros nos tocó en el levantamiento planimétrico en el trabajo. Para la instrumentación tenemos la estación, o sea, se ocupó la estación Total Leica tipo 1202 con sus especificaciones en el PowerPoint, con un aumento de 30, por modo estándar de 1 milímetro más 1,5. Y además se estima que tiene un CA de 50 cc, el error de estacionamiento y señal es de 5 milímetros y el error de verticalidad del jalón es de 5 milímetros. Con los datos obtenidos en terreno, como por ejemplo las lecturas horizontales, la distancia inclinada, los ángulos verticales en directa y en transición las dos, se empezó primero sacando la lectura horizontal promedio. Luego, la lectura horizontal reducida para luego sacar el ángulo horizontal, con el cual se sacó el error angular utilizando los 4 puntos de referencia, para lo cual se hizo una tablita que está a la derecha, más a la derecha. Esa misma tabla, para visualizar los puntos de mejor manera y así saber si se le suman 200 o 400 grados a la fórmula a utilizar. Entonces, luego de conseguir el error angular, este se compensó por tramos para luego así tener el ángulo horizontal compensado. Luego, la distancia horizontal junto con el ángulo vertical promedio. Y con esos dos se sacó primero la diferencial en X y diferencial en Y, para luego sacar los puntos X y de las estaciones, y luego compensándolas por distancia se sacaron los puntos X y definitivos. Y usando esta misma metodología y fórmulas para los puntos de radiación, se sacaron los XY de los puntos radiados para todas las poligonales, de la 1 hasta la 10. Ahora, para las precisiones, ahí están las fórmulas en la parte izquierda, calculando las precisiones con las que se sacaron los puntos. Al final se determinó que las precisiones superaban a la tolerancia sacada anteriormente, y esto se debe más que nada a que, por ejemplo, en la estación de referencia 1 y 2, habían 13, o sea, se tuvieron que hacer 3 estaciones adicionales para radiar bien lo que era el terreno de la universidad. Pero al haber tantas estaciones entre medio de una y de la otra, ¿cómo se llama esto? La distancia promedio disminuye. Entonces, si se quitan estas estaciones, estaríamos dentro de la tolerancia, ya que la distancia promedio disminuiría y por lo tanto, o sea, aumentaría, perdón, y lo que es la tolerancia, digo, la precisión disminuiría, entonces estaría dentro de lo que es la tolerancia, y así el trabajo sería hecho de mejor manera. Por eso en la misma poligonación se incluye que este levantamiento se podría hacer con solamente 2 estaciones adicionales y así estaríamos dentro de la tolerancia. Luego de sacar todos los puntos y aislar las distintas radiaciones, se pasaron todos estos puntos como una nube de puntos a AutoCAD. Luego de obtener todas las coordenadas X, Y de las poligonales y las radiaciones, como dijo mi compañero anteriormente, procederemos a juntarlas todas, la de las 10 poligonales, en una hoja nueva de Excel con su respectivo descriptor para posteriormente subirlas como una nube de puntos al programa AutoCAD. Luego, con ayuda del descriptor de cada punto, unimos todo con líneas para tener el, entre comillas, esqueleto de lo que viene siendo el plano. Hasta este punto,
el trabajo se vería de la forma en que se ve en pantalla, donde se ven algunos puntos que no están unidos, que vienen a representar árboles, y están las líneas separadas de distintos colores, lo que hicimos para no perdernos a la hora de pintar el plano. Y bueno, entonces, como les dije, lo siguiente viene siendo pintar el plano y sombrearlo. Lo que lo hicimos parte por parte, las zonas verdes, los edificios, las calles, etc. Como detalle también, luego de pintar, colocamos los árboles y la estatua con un bloque especial descargado. Posteriormente, procedemos con la grilla, la que nos da los parámetros para ubicarnos en el plano y para justamente convertir lo que antes era un dibujo en lo anterior mencionado, un plano. Y finalmente hicimos la leyenda, la cual nos ayuda a analizar e identificar de una manera óptica el plano. Y también la escala gráfica a partir de líneas y medidas con la escala seleccionada. Y bueno, lo que se ve en pantalla ahora es el final del trabajo. Bueno, finalizando este trabajo, para concluir y analizando todo esto en sí, junto con los planteamientos y requerimientos de la profesora, podemos decir que el trabajo es bastante correcto para todo lo mencionado anteriormente. Entre los integrantes se trabajó en conjunto para intentar de evitar la mayor cantidad de errores humanos y que así el trabajo sea aún más correcto y preciso. Y a pesar de que en algunas poligonales, como se pudo ver anteriormente, la precisión era superior a la tolerancia, pero se puede entender que esto se da debido al número de estaciones intermedias, como se mencionó anteriormente en el Excel de las poligonales, y al disminuir esta precisión, o sea, al disminuir el número de estaciones, la precisión se ajusta a la tolerancia. Por lo tanto, podemos concluir que el trabajo en sí está dentro de los parámetros propuestos, junto con que cumple con los requerimientos de la tolerancia del MOB y estaría todo dentro de dichos parámetros. Gracias.